Seguro que les gustaría saber de qué vamos a hablar en el Historicón, ¿eh? Venga, pues ya somos otro más. Yo igual, yo no tengo ni idea. Y a ver qué es lo que nos trae en esta ocasión Juan Manuel Palomino, el Historicón. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Emilio. Yo te conozco y sé la respuesta, pero quiero que se lo cuentes a los oyentes. ¿Tú eres un hombre paciente? Que si yo soy un hombre paciente. Sí. Yo no he sido impaciente nunca. Uh-huh. O sea, yo puedo meter una alpargata en una jaula y esperar que cante. Sí. Sí, Bueno, tengo paciencia. Pues verás, te lo he preguntado porque decía el poeta británico John Dryden: cuidado con la furia de un hombre paciente. Ahí está. Y tenía razón. Claro. El mayor peligro es creer que la paciencia y la amabilidad son sinónimos de pasividad. Y en realidad son un dique a las emociones. Por eso, cuando ese dique se rompe, las consecuencias pueden ser catastróficas. Como en la historia que hoy te voy a contar. Esta semana contaremos cómo un hombre paciente asesinó a un primer ministro. Eran las 5:15 de la tarde del 11 de mayo de 1812. El primer ministro británico, Spencer Perceval, entró al Parlamento como cualquier otro día. En el vestíbulo, un hombre se le acercó y, sin mediar palabra, sacó de un bolsillo interior de su abrigo una pistola y le disparó un tiro en el corazón. Perceval murió casi instantáneamente. El asesino no huyó. Se sentó tranquilamente y cuando llegó la policía dijo: «Soy la persona que ha disparado. Mi nombre es John Bellingham». Acababa de convertirse en el primer y único hombre en asesinar a un primer ministro británico. ¿Pero quién era John Bellingham? No era un espía, ni un revolucionario, ni un criminal. Solo era un hombre paciente, un comerciante resentido con el gobierno por el papeleo. No se conocen muchos detalles de la vida temprana de Bellingham. Se cree que nació hacia 1771 en el seno de una familia adinerada y que fue un adolescente conflictivo. Después de pasar por varios trabajos, a principios del siglo XIX se estableció en Rusia, donde fundó una empresa de correduría de bolsa y seguros. Viajó a Inglaterra en 1803 para casarse, pero en 1804 regresó a Rusia para terminar unos negocios. A finales de ese año, con todo resuelto, se dispuso a volver a su país. Y fue entonces cuando la policía rusa le detuvo acusado de no pagar una deuda pendiente. Él siempre sostuvo que la acusación era falsa y que en realidad estaba en la cárcel por otra cosa. Parece ser que algunos meses antes un barco llamado Soyuz se había perdido en el mar. Sus dos ricos propietarios rusos habían tomado medidas para asegurar el buque y su contenido con una conocida compañía de seguros de Londres. Sin embargo, los aseguradores se negaron a compensarlos por sus pérdidas, alegando que habían recibido una carta anónima que sugería que los propietarios habían saboteado deliberadamente el barco. Con razón o sin ella, los dos hombres creyeron que Bellingham era el hombre detrás de esa carta y trataron de retenerlo en Rusia hasta que pudieran demostrarlo. Fue entonces cuando comenzó el calvario de un hombre paciente. Según contó el propio Bellingham, fue sometido a palizas y torturas con frecuencia. Les llevaban de prisión en prisión y de calabozo en calabozo cargado de grilletes. Lo alimentaban a pan y agua, lo trataban con la mayor crueldad y con frecuencia lo hacían marchar por las calles bajo una guardia militar para avergonzarlo. Incluso ante la residencia del embajador británico, quien podía ver desde su ventana ese trato degradante hacia uno de sus súbditos que, según él, no había cometido ningún delito. Durante su estancia, pidió ayuda a la embajada y al gobierno de su país, pero la respuesta de las autoridades fue, básicamente, que ese no era su problema. Finalmente, en 1809, arruinado y con secuelas físicas, fue declarado inocente y liberado. En diciembre de ese año regresó a Gran Bretaña. Había pasado casi 6 años en prisión. Todo su afán entonces fue obtener una compensación por el sufrimiento que había soportado. Estaba convencido de que el gobierno británico debía indemnizarle por su pasividad ante el caso. Durante 3 años presentó una serie de peticiones formales al ministro de Asuntos Exteriores, al Tesoro y al primer ministro. En todos los casos, lo más que obtuvo fue una educada negativa. Y en abril de 1812, un funcionario cometió un error. Tras la enésima denegación le dijo: «Es usted libre de tomar las medidas que crea oportunas». Bellingham se lo tomó al pie de la letra. Compró 2 pistolas, hizo coser un bolsillo especial interior para su abrigo y esperó en el Parlamento al primer ministro. Y entonces ocurrió lo que he contado al principio. Solo 4 días después se celebró el juicio. La defensa de Bellingham fue simple: «Intenté todos los canales legales».
el gobierno no me dejó otra opción. Y lo más curioso es que mucha gente simpatizó con él. A pesar de ello, fue sentenciado a muerte y ahorcado públicamente 3 días después. Su muerte no fue en vano. Se reformó el sistema de denuncias y se dieron nuevas protecciones a los derechos de los ciudadanos. Como ironía final, el Parlamento investigó más tarde las reclamaciones de Bellingham y concluyó que tenía razón. Se le debía una indemnización. Pero era demasiado tarde, tanto para Bellingham como para el primer ministro, al que mató por el exceso de papeleo. Cuidado con la furia de un hombre paciente. A veces es mejor hacer lo correcto que seguir el protocolo, sobre todo si corremos el riesgo de romper el dique que contiene las emociones más salvajes. Eso valía en 1812 y sigue valiendo ahora. Hay que tener cuidado con la furia de un hombre paciente. Uh-huh. O de muchos hombres y mujeres pacientes. Sí. Porque yo no creo que en Valencia aguarden como en Lorca 2 años para que se empiece a hacer algo. ¿Sabes? Bueno, yo he pensado en ello cuando escribía esto, pero ¿verdad? En fin, no quiero tampoco hacer un... No. Sabes que yo alegoría no escribo. No, bien, no, pero bueno, además aquí no hay Lorca. No. Y de toda esta historia viene el dicho de que a cada mandatario le llega su San Martín. Algo así, sí. ¿Verdad? Pues ahí está. Muy paciente. Bellingham, que no es el del Madrid, quede claro también. ¿Vale? Sí. Igual era algún pariente, pero vamos, no. No, pero sería muy lejano en cualquier caso. Juan Manuel Palomino, que pases buena semana. Ten paciencia. 7 días se van en un tren. Sí. Tú sabes que yo soy también muy paciente. Eso es.